Buenas, buenas, ya estamos de vuelta acá en el segundo módulo del curso online de inseminación artificial. Espero que vayan entendiendo y si no entienden me vayan diciendo y dejando comentarios porque al igual que ustedes yo también estoy aprendiendo en esta modalidad de dictar cursos y no poder ver las reacciones de mis alumnos cuando dicto porque cuando los veo pueden estar viéndome pero pensando qué está diciendo este veterinario, así que bueno, esto es más difícil, pero no tengo dudas que ustedes me van a ir comunicando sus inquietudes. Bueno, ya vimos lo que es la anatomía, ya tenemos el animal ahí parado, bien lo vemos y ahora vamos a empezar a entender cómo funciona. La verdad que es muy apasionante esta parte del funcionamiento de la fisiología. Siempre recuerdo a mis profesores en la universidad donde decían que si conoces la fisiología, conoces todo y te haces mucho más simple lo que es la profesión, porque es la base de cómo entender cómo funciona y cómo trabaja eh, el difícil equilibrio de lo que es el funcionamiento. Calculo que vamos a hacer 2 videos sobre fisiología porque me parece que es un tema muy largo, muy interesante y que es importantísimo que ustedes entiendan y comprendan y vean la importancia que tiene. Hay una cosa que es muy interesante, y que yo creo que es importante verlo de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que para que ustedes entiendan y le encuentren el gusto a aprender estas cosas, no nos vamos a ir directamente a lo profundo, si, qué es una hormona, cómo se eleva, baja, cómo influye, sino que más allá de eso vamos a ver qué es lo que nosotros, vamos a estudiar qué es lo que nosotros vemos en el día a día del campo. Esa parte siempre yo como he dado cursos he notado que es más interesante para el alumno. Empezar a relacionar lo que vemos en el campo con lo que les doy en el curso y ahí es cuando empezamos a entender el porqué y para qué de cada cosa que vamos a hacer. El funcionamiento del aparato, la fisiología y el funcionamiento del aparato reproductor de la hembra, obviamente que está incluida y forma parte de un difícil equilibrio del animal interno y a su vez con su ambiente, con el mundo que lo rodea. Este equilibrio está basado básicamente en un interrelación entre el cerebro, o sea, la parte de la cabeza del animal, el cerebro, donde el animal recibe diferentes estímulos. Nos vamos a enfocar al aparato reproductor solamente, entonces ese cerebro está en contacto fluido por medio de estimulaciones nerviosas y el traslado vía sanguínea de sustancias que ya vamos a ver lo que son las hormonas, pero está en un equilibrio muy fino y muy frágil y muy susceptible de los cambios. Entonces podemos hablar de que hay un esquema de lo que es el cerebro del animal y el aparato reproductor. Así como el aparato reproductor está influido todos los sistemas, pero nosotros vamos a hacer ese estudio para poder entender cómo es la fisiología y el funcionamiento. Digamos que hay un eje que sería el término más científico, hipotalámico, hipofisario o nadal. ¿Qué quiere decir? Con la estructura del cerebro y el ovario como un eje. El ovario como un eje fundamental y también hay lo que es el útero y bueno, las partes que vimos, pero tanto el útero, las paredes del útero como el ovario son las partes fundamentales e intervienen en un sistema de control endógeno dentro del animal y que es que tiene un equilibrio muy frágil, digamos, muy influenciable por el ambiente. Y el ambiente, acá les meto un tema, el ambiente, ya lo veremos más adelante,
El ambiente es todo lo que es externo, digamos, lo que sería, si vamos al caso, la sanidad, la nutrición, el manejo, los estímulos, el perro, por ejemplo, eso es externo. Y ante esas actividades externas, el animal reacciona de diferentes maneras. Cuando el animal se estresa o está en situaciones de peligro, libera sustancias que hacen que influya en el comportamiento final. Este equilibrio es muy frágil y está muy influenciable sobre distintas sustancias que hacen a cómo se va a comportar ese animal. Pero desde el punto de vista justamente de lo que vemos, porque vamos a estudiar de ir de afuera hacia adentro, lo que vemos en el animal de nuestro día a día de campo es un comportamiento. Vemos que tiene momentos que la hembra presenta síntomas de celo, o sea que se deja montar, está inquieta y después desaparece. En la forma natural, que es lo que vamos a ver, y en base al comportamiento o su funcionamiento endocrino, o sea, interno, lo que nosotros vemos afuera, lo que el animal expresa, es el resultado de un trabajo interno que se da por como dijimos recién, y disculpe, soy repetitivo, sobre el eje hipotalámico hipofisario gonadal y el aparato reproductor, en este caso el ovario, que es la función fundamental del ovario. Tiene una función muy importante, que es la de producir y liberar en un determinado momento el óvulo, que se va a juntar con el espermatozoide, y por otro lado la formación de hormonas que van a dominar en lo que vamos a ver a continuación. Lo que vamos a ver a continuación y ahora es lo que denominamos el ciclo estral. ¿Qué es el ciclo estral y cómo caracterizamos a la hembra bovina? Una vez que la hembra, que en este caso la vaquillona, está en la pubertad, o sea, cuando se empieza a activar por recibir distintos patrones de comienzo, la hembra en su cerebro se dispara y empieza el contacto entre el cerebro y el aparato reproductor, y eso hace que se empiece a estimular, y se va a empezar a estimular, y ese momento, por otras causas que vamos a ver mucho más adelante, se denomina la pubertad. O sea, cuando la hembra bovina empieza a tener cada un periodo determinado de días presencia de celo y se va repitiendo. Y acá entra el término de cómo calificamos a la hembra bovina. La hembra bovina es una especie, es un animal que se la denomina poliéstrica anual. ¿Qué quiere decir? Que si la hembra no están todas las condiciones dadas, todo está bien, como para que el animal se exprese reproductivamente, la hembra seguiría cada 21 días en promedio presentando celo. Ese periodo de celo a celo se llama ciclo estral y se lo ve desde el punto de vista externo de la presentación de un celo y el otro. Ese periodo se denomina ciclo estral y se determinó para utilizar y para ver todos los cambios que hay. Desde el punto de vista del comportamiento, que es lo que nosotros vemos, es la presencia de un celo y el otro. Vamos a trabajar sobre un animal en particular, estándar, digamos que presenta celo entre 18 y 21 días, o sea, cada 21 días, se presenta su celo. Esa presencia de celo nos determina, y si no hay ninguna actividad o forma que afecte eso, tendría cada 21 días la presencia de celo. Esta presencia de celo, ahora vamos a ver en el próximo video, los hago de 10 minutos, vamos a ver cómo es la dinámica del ciclo estral. ¿Qué son las cosas que dominan y predominan y los efectos que hay sobre la anatomía que ya vimos. Entonces, como ustedes pueden ver, y a mí me apasiona, es un tema muy interesante para ir desarrollando. Pero vean, revean, lean, y les voy a dejar después imágenes para que vayan
siendo conscientes de lo que vamos avanzando y evidentemente se formen y se capaciten, que es lo que yo quiero. Así que en el próximo video, inmediatamente después de seguramente voy a tomar unos mates y vamos a hablar ya en profundidad de lo que es el ciclo estral de la hembra, el periodo que hay entre los dos, dos presentaciones de celo, y cómo nosotros tenemos que aprender eso de manera simple y concreta para nuestro trabajo diario cuando seamos un exitoso técnico de inseminación artificial. Nos vemos en breve.